¿Qué tal? Buenos días, Dios les bendiga. Hoy es domingo 25 de octubre del año 2020. Estamos en nuestra nueva unidad, Hechos segunda parte, los viajes de Pablo. Nuestra lección es enviados por el Espíritu Santo. Y nuestra verdad central nos dice, Dios llama por medio de su Espíritu a las personas que Él quiere en el ministerio. Dios nos llama a ti y a mí a un trabajo, y es a través de su Espíritu Santo, para que vayamos y compartamos la gran comisión. El versículo está en Hechos 13:2. Hechos 13:2 nos dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dios tenía un propósito para Pablo, para Bernabé. Estuvimos viendo la semana pasada cómo Dios cumplió su promesa que había hecho ahí en Hechos capítulo 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa promesa se cumplió en el día de Pentecostés, cuando los discípulos estaban en el aposento alto. Se derramó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Y vimos que en esa fiesta del Pentecostés venían de todas partes de la región del mundo, y había judíos piadosos de todas partes, y cada uno de ellos escuchaba en su lengua la salvación. En su idioma escuchaba el mensaje de Dios acerca de la salvación por medio de Jesús. También estuvimos hablando de Esteban, que fue un diácono que fue escogido por los apóstoles para servir en las mesas. Y Esteban era un hombre de buen testimonio, era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe y lleno de gracia. Pero no solo servía a las mesas. Ahí en Hechos capítulo 6, versículo 6 dice que él daba testimonio lleno de gracia y poder, y hacía grandes prodigios y señales. Entonces él estaba hablando y estaba predicando a la gente que estaba reunido, y ahí en Hechos 6 nos narra cómo hubo una oposición de parte de un grupo de la sinagoga llamado los libertos, y ellos contrataron testigos falsos para que dieran falso testimonio acerca de Esteban, y lo acusaron de decir blasfemias contra Moisés y contra Dios. Y ya en el capítulo 7 vemos el arresto, y hay una parte ahí en el 7:58 que nos dice lo siguiente: lo sacaron fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí aparece Saulo, posteriormente Pablo. Pero Saulo, hermanos, fue el perseguidor de la iglesia. Y vamos a ver en el capítulo 9 de Hechos cómo Saulo, en el versículo dice, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Tenía la autoridad. Él iba con un propósito: acabar con la iglesia. Pero los planes de Dios no son los planes del hombre, no son nuestros planes.
Dios tuvo planes para Pablo, pero también tiene planes para nuestra vida. Dice así, el versículo 3, estamos capítulo 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz y del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, ya nada es igual, porque Dios cambia y transforma nuestras vidas. De tal manera que Pablo cae de rodillas y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y creo, hermanos, hermanas, que nosotros diariamente tenemos que estar postrados, humillados delante de la presencia del Señor, y nuestra oración debe de ser como la de Pablo, como la de Saulo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Después nos narra en el mismo capítulo 9 que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, ahí en el versículo 10. Y el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y Ananías, conociendo la reputación de Saulo, le dice al Señor en el 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Claro que tenía temor y tenía miedo, sabía quién era Saulo. Pero el Señor le dice, versículo 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios tenía un propósito ya de extender el evangelio a otras naciones. No solamente iba a hacer la predicación a los judíos en la sinagoga, sino que se iba a extender a los gentiles. Y gracias a Dios, porque por gracia tú y yo fuimos alcanzados por la palabra de poder del evangelio. Y bueno, Ananías obedece, ora y le da la sanidad a Pablo. Y Pablo se queda en Tarso por algún tiempo, después va a Jerusalén, se entrevista, tiene comunión con los apóstoles, después regresa a Tarso. Y nuestro punto de inicio de nuestra clase es, nace la iglesia en Antioquía. Nace la iglesia en Antioquía. Y nosotros tenemos que ver, hermanos, que Antioquía era, el significado de Antioquía significa donde está la luna, monte de oro, montaña de oro, tierra de oro. Y Antioquía está en la región del Mediterráneo. Está ubicada donde actualmente está la nación de Turquía. Fue fundada a finales del
siglo IV antes de Cristo por Seleuco Nicanor, y él la hizo capital del imperio en ese entonces. Y la iglesia en Antioquía se fundó en el año más o menos 42 después de Cristo. Ahí en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez, según nos dice en Hechos 11:26. Fue la tercera ciudad del Imperio Romano después de Roma y Alejandría. Por su ubicación estratégica, su comercio, su ciencia, su política, era considerada la capital de Oriente. Y fue gobernada por Roma. El idioma principal era el griego, pero también el arameo. En el primer siglo después de Cristo había una población aproximada de 300 a 700,000 habitantes. Y la comunidad judía oscilaba entre los 22,000 y 45,000 miembros. Entonces era una ciudad cosmopolita, o sea que había de todos los lugares. Estaba ubicada en un lugar estratégico. Y la iglesia de Antioquía, hermanos, fue la base central para la propagación y extensión del evangelio a través de los viajes misioneros de Pablo hasta su destino final, que fue Roma. Entonces, qué interesante. Quisimos ver estos antecedentes, pero sí, ya la próxima semana estaremos dando inicio a nuestro punto B, que es acerca de la evangelización en Antioquía. Entonces, no se les olvide tener nuestras lecturas, ahí se los vuelvo a repetir. Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, y vamos a ver cómo empezó la iglesia en Antioquía. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque nos permites estar estudiando y viendo los sucesos principales antes, Señor, de la fundación de la iglesia en Antioquía. Ayúdanos a que también nosotros podamos propagar y llevar tu evangelio a otros lugares. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo domingo ya de lleno en nuestra clase. Dios les bendiga.